Bueno, pues muy buenos días a todos, buenos días amigos, tanto de aquí de casa como de los que nos ven por las redes sociales. Vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a dar inicio al tema del día de hoy, la segunda parte de muchas de la historia de la iglesia. ¿Se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? Sí. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos la primera parte de la historia de cómo se fue dando la iglesia, cómo fue que empezó la iglesia. ¿Qué vimos la semana pasada? La misión de Jesús, que ¿Cuál fue la misión? Predicar para la conversión del mundo. Exactamente. Y esa misión se la pasa como estafeta a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque pues era demasiado corto. Vimos que era demasiado corto el tiempo que estuvo Jesús en la tierra, 3 años nada más. Y pues no iba a poder, humanamente hablando, no iba a poder llegar a donde él tenía que llegar. Y antes de ascender al cielo, él le pasa la estafeta a sus apóstoles. También vimos cómo los inicios de la iglesia vemos una parte muy importante donde dice él, la paz esté con ustedes. Entonces retomamos esa parte de cómo estamos en cuestión de paz en el corazón. ¿Tenemos para dar a los demás esa paz? ¿Cómo estamos internamente? Bueno, pues entonces hoy vamos a continuar con este estudio, con este tema. Vamos a ver a Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34. La alianza nueva. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como la alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza, siendo que yo era su Señor. Palabra del Señor. Es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarle a su compañero o a su hermano, diciéndole, conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos, del más grande al más chico, dice Yahvé. Yo entonces habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí nos recuerda que hizo Dios un pacto
Jeremías nos recuerda que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, una alianza. Esa alianza fue pactada con... Que no escuché. Esa alianza de la que habla Jeremías fue pactada con, donde nos dan unos mandatos. ¿Con quién fue esta alianza? Ay. Con el que sacó al pueblo de su esclavitud. Con Moisés. Con Moisés. Con él pacta esta alianza de la cual se desprenden los 10 mandamientos que conocemos, pero antes fueron mucho más. Acuérdense que Moisés, cuando baja por primera vez de la montaña, ve que ya hicieron un becerro y rompe las tablas. Entonces regresa otra vez a la montaña del Sinaí y Dios le vuelve a dar, entonces se las disminuye porque ya eran un montón las que tenía escrito ahí. Bueno, pues esta alianza de la que habla Jeremías va a ser superior a la que pactó Dios con Moisés. ¿Por qué superior? Porque va a ser una alianza no solo nueva, sino va a ser una alianza eterna. Entonces, ¿a quién se está refiriendo Jeremías? Al Mesías, a Jesús. Y dice, ya no necesitarán tener una tabla con la ley escrita, sino que esta ley va a ser grabada en los corazones de las personas que aceptan a Jesús como su Señor. Entonces, ya hablábamos la semana pasada de la importancia de la sangre. Acuérdense que cuando saca Dios al pueblo de Egipto, tenían que pintar los dinteles de la puerta con la sangre del cordero. Esta vez ya no necesitamos, ya no necesitamos más animales, porque hay un solo cordero. Ese cordero es Jesús. Y dice también que todos conocerán esta ley, porque todos la tendrán grabada en el corazón. Ya no necesitarás decirle a tu hermano, tienes que conocer a Jesús, o conoce a tu Señor. No, porque todos lo van a conocer. Efectivamente, desde que muere Jesús, ya todos tenemos conocimiento de que vino un Mesías. Al menos una gran mayoría. Y de esa gran mayoría que ha escuchado hablar de Jesús, ¿ustedes creen que lo conocen? No. Porque si lo conocieran, el mundo no estaría como está. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ayudar a nuestra iglesia a dar a conocer a Jesús. Pero no ese Jesús que tienen en las películas, no ese Jesús del que tienen una idea vaga, no, del verdadero Jesús. Ese Jesús que es todo amor, que es todo misericordia, que es perdón, pero que también va a ser juez. En su momento Él va a ser juez. Y no es que sea un juez malo, sino que a cada quien le dará lo que le toca. Ya lo veíamos en clases pasadas. Nos decía las Sagradas Escrituras, frente al hombre está el agua y el fuego. Uno extiende su mano hacia donde quiere y elige. Entonces a cada quien se le va a dar lo que ya eligió durante toda su vida. Si durante toda tu vida decidiste apartarte de Dios, ya tienes el camino elegido, ya no hay para dónde. Sobre todo cuando está uno al borde de la muerte y ya sientes que los opilotes están encima de ti. Es
muy difícil, no digo imposible, es muy difícil que una persona que ha llevado una vida terrible de maldad, o sea, que ha desgastado su vida haciéndole daño a sus hermanos, a su prójimo, a su familia, es muy difícil que se arrepienta de corazón de todo lo que ha hecho. Yo no digo imposible, porque para Dios todo es posible, pero difícil sí, difícil para la persona, no para Dios, porque si la persona se arrepiente de corazón en el último momento de su vida, le puede dar Dios una oportunidad mandándolo al purgatorio quién sabe por cuánto tiempo. Pero si la persona no quiere morir, la persona no se quiere arrepentir, pues no es para dónde. Solo existe un camino, solo existe un camino para esa persona. Entregar su alma al demonio. Entonces, esa alianza de la que estamos hablando ahorita, que es la nueva alianza, fue pactada con el nuevo pueblo a través del Cordero, a través de Jesús. Vamos a ver qué nos dice siempre Jeremías, pero en el capítulo 32, versículos 37 a 42. Yo los reuniré de todos los países a donde los empujé cuando estaba tan enojado, indignado y encolerizado. Los haré regresar a este lugar y haré que vivan seguros en él. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón, una sola manera de vivir, para que guarden siempre mi temor, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Pactaré con ellos una alianza eterna y no dejaré de acompañarlos para hacerles favores. Infundiré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. Me alegrará hacerles bien y los plantaré sólidamente en esta tierra, con todo el empeño de mi corazón. Así dice Yahvé, así como mandé sobre este pueblo tanta desgracia, así traeré sobre ellos todo el bien que ahora les prometo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense nada más cómo Dios es tan bueno, pero tan bueno, es todo amor, que dice, ya se había dispersado todo el pueblo. Acuérdense que cuando el gran exilio hacia Babilonia, cuando regresaron, muchos pueblos se quedaron en el camino. Por eso se dispersó el pueblo de Israel. Entonces Dios lanza una promesa y dice, los haré venir de donde estén, porque él estaba molesto con la gente, ya su corazón, el corazón de la gente estaba muy, muy, muy distante de Dios. Entonces Dios dice, les daré un corazón nuevo. Y los haré que tengan una conducta íntegra para que me respeten y para que tengan temor de mí. Esta palabra de temor de Dios no es miedo, no es miedo, ya lo hemos visto antes. Es temor de hacer las cosas que le disgustan. ¿Por qué? Por amor. Como cuando tú no quieres hacer algo que a tu esposo le molesta, o que tú no quieres hacer algo que a tu esposa le moleste. ¿Por qué? Por amor, porque la amas, no la quieres ver enojada, no la quieres ver disgustada. Entonces ese es el temor. El temor de hacerle daño, el temor el temor de que te vaya a botar los dientes. No, el temor de eso, de hacerle daño. ¿Por qué? Porque la quieres, porque la amas, porque la respetas. Eso es lo que Dios quiere.
Acuérdense que para nosotros Dios es prácticamente el novio del cual nosotros nos estamos enamorando, y por amor es que ya no queremos hacer cosas que dañen nuestra relación con Él. Exactamente. Y nos dice, haré con ellos una alianza eterna, con ese nuevo pueblo que Dios está trayendo de todas partes, porque aquí ya no solamente es los israelitas. Acuérdense que cuando están regresando de Babilonia, trajo a todos los pueblos prácticamente. ¿Por qué? Porque venían de todas partes, no todos los pueblos, sino gente que se estaba enamorando de Dios, porque ya conocía a Yahvé. Entonces esa gente regresa a Israel, pero en el sentido, hablando en el sentido espiritual, ya no solamente es el pueblo original de Israel, sino estamos incluidos todos los paganos. Entonces él dice, haré una alianza con ellos, una alianza eterna, y no cesaré de hacerles el bien. Les infundiré respeto hacia mí, para que no se aparten de mí. Como la gallina con sus pollitos, no quiere que sus pollitos se alejen de ella. ¿Por qué? Por temor a que los otros animales depredadores le arranquen a sus bebés y se los lleven. Así Dios nos quiere tener debajo de sus alas, debajo de su protección. Pero nosotros somos muy tercos y muy terribles y salimos de debajo de sus alas. ¿Y qué pasa? Que el gran depredador ya nos hizo su presa. El gran depredador ya nos hizo su presa y nos hace esclavo. Porque, como decíamos la semana pasada, no somos libres. No somos libres. Si fuésemos realmente libres, no necesitaríamos de las cosas materiales. No necesitaríamos estar todo el tiempo sentados frente a una televisión o frente a un teléfono, frente a una computadora. No necesitaríamos estar todo el tiempo metidos en la cantina o metidos en donde está la droga o metidos en los tugurios. Esas cosas son las que nos esclavizan. Entonces no somos libres porque tenemos otros dioses. Entonces estamos cometiendo pecado en contra de Dios, porque el primer mandamiento nos dice, no tendrás otro Dios más que a mí. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tendrás otro Dios más que a mí. Y entonces, Él quiere hacer esa alianza. Él quiere protegernos. Él quiere amarnos. Él quiere darnos todo lo bueno que nos puede dar. Los tercos somos nosotros. Ahora, vamos a ver la alianza que pacta con Moisés. Éxodo 24. Éxodo 24. Dios da las tablas de la ley. Yahvé dijo a Moisés, sube a lo más alto del cerro y detente ahí. Yo te daré unas tablas de piedra con la enseñanza y los mandamientos que tengo escritos en ellas, a fin de que los enseñes al pueblo. Partieron pues Moisés y Josué, su ayudante. Moisés, al subir al monte de Dios, dijo a los jefes, aguarden aquí hasta que regresemos. Ahí quedan con ustedes Aarón y Hur, que de manera que si se presenta alguna dificultad, recurran a ellos. Entonces subió Moisés al monte, al cual cubrió enseguida una nube. La gloria de Yahvé bajó sobre el Sinaí, y la nube lo envolvió durante 6 días. Al séptimo día, él llamó a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía
como un fuego ardiente que abrasaba la cumbre del monte. Así lo vieron los hijos de Israel. Moisés entró en la nube y subió hasta lo alto del monte. ¿Y estuvo ahí? Sí. Sí, sigo. Es el final. Y estuvo ahí durante 40 días con sus noches. Sobre el cerro permaneció Moisés 40 días y 40 noches. Fíjense nada más la información que nos está dando esta lectura. En primer lugar, Dios llama a Moisés para darle las tablas de la ley, con la cual se estaba pactando la nueva alianza. Esa alianza para construir, o mejor dicho, reconstruir su pueblo. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte? 40. No. 6, 7. 6. Bueno, 6 y... 6. Y al séptimo llamó a Moisés hasta la cima, porque no había llegado a la cima Moisés. Estaba en la montaña, sí, durante 6 días. Y al séptimo ya lo hizo subir hasta lo más alto. ¿Cuántos días duró la creación? 7. 6. Y al séptimo Descanso. descansó. Entonces él estaba haciendo una nueva creación que iba a descansar, a reposar sobre el pueblo de Israel. Pero a semejanza de Adán, el pueblo lo traiciona. Después entonces él dice, voy a pactar nuevamente una alianza que va a ser eterna. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos días dura desde la entrada de Jesús a Jerusalén en el burrito hasta el domingo de resurrección? O sea, hasta el sábado, porque el sábado resucita. Sábado en la noche. ¿Cuántos días? Con 40. No. Domingo de resurrección y empieza el lunes santo, martes santo, miércoles santo, Son 7. jueves ¿no? santo, viernes santo. 6. Son 6 días. Y el séptimo resucita. A semejanza de los 6 días que estuvo Moisés, a semejanza de la primera creación, son 6 días de trabajo y el último sale glorioso. Recreando otra vez una nueva creación, pero esta vez ese pacto, este nuevo mundo va a ser eterno, pero no para todos, solamente para los que aceptan a Jesús como su Señor. Esta vez ya no tiene que ver que seas judío, que seas israelita, no. Que seas hebreo, no. Que seas romano, no. Que seas mexicano, no. Que esa ley nueva que nos da Dios a través de Jesús cuando nos dice, ¿conocen ustedes los 10 mandamientos? Sí, los conocemos. Bueno, pues eso se resumen en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa nueva ley es la que tenemos que tener grabada en el corazón. Mucho hemos visto en las clases anteriores la importancia del bautismo, que nos ayuda a ser hijos adoptivos de Dios, ¿correcto? El bautismo es una puerta que nos invita a entrar a un lugar, a un espacio. En este caso es la puerta para ingresar y ser parte de los hijos, ser parte de la iglesia, ser parte del nuevo pueblo de Dios.
El bautismo es la entrada, mas no te da la seguridad de que te quedes ahí. Son los propedéuticos, ¿no? ¿Por qué? Exactamente, es como el curso propedéutico, no te garantiza. El bautismo te ayuda, mas no te garantiza que seas salvado. ¿Por qué? Porque el bautizado, cuando ya tiene uso de razón, puede rechazar su bautismo, como lo hacen los hermanos separados. ¿Por qué? Porque se van a, les dicen y les dan tanta información que se creen esa información y rechazan al pueblo de Dios para ingresar a otro lugar en donde tampoco están seguros de que sean salvados. Y ellos dicen, fíjense, ellos dicen que hay que ser bautizados en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres. Efectivamente, no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual seas salvado. Pero Jesús nos dice otra cosa diferente, y lo vimos la semana pasada en los Hechos de los Apóstoles, en San Lucas, donde dice que van a ser bautizados, ya fueron bautizados en agua, pero ¿qué les faltaba? El bautismo en el Espíritu Santo. Entonces Él no les dice, vayan y bauticen en mi nombre. No. Él le dice a sus apóstoles, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la orden. Y ese es el bautismo de agua que recibe todo aquel convertido, todo aquel que acepta ser parte del pueblo de los hijos de Dios. Pero ese es el bautismo de agua. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu? Cuando somos confirmados. Y esto se recibe en el Pentecostés por primera vez. Y los apóstoles se lo pasan al pueblo porque el pueblo no recibió Pentecostés. ¿Quiénes lo recibieron? Ahorita lo vamos a ver. Ellos reciben el bautismo en el Espíritu en Pentecostés. No era para todo el mundo, era para ellos. Entonces, ¿qué sucede después? Primero los bautizan y después los confirman en el bautismo por el Espíritu, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de confirmación, es el segundo sacramento. Entonces hay una gran diferencia entre lo que enseñan los hermanos separados y lo que vemos que está realmente en la Escritura. Entonces, vuelvo a repetir, ellos nos invitan a bautizarnos en el nombre de Jesús, porque es el nombre poderoso. Sí, definitivamente eso yo no se lo quito, pero eso no fue lo que pidió Jesús. Entonces, eso es lo que les han enseñado a ellos. Acuérdense también que durante esta semana, creo que sí fue esta semana, hemos escuchado en uno de los evangelios, maldito sea el hombre que confía en otro hombre. O sea, si viene alguien y te dice, hay que hacer esto porque en realidad esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras, no debemos confiar en lo que nos están diciendo que va en contra
de lo que dice realmente la Sagrada Escritura. Y lo dice también claramente las Sagradas Escrituras, que no hay que poner ni tampoco quitar ni siquiera un punto o una coma, porque estás siendo condenado, porque le estás distorsionando la palabra de Dios. Y entonces vemos la nueva y eterna creación de Dios a través de la alianza que se está haciendo entre Jesús, el pueblo y Dios. Y a esa alianza es a donde nosotros estamos adheridos. A esa alianza es a donde nosotros estamos adheridos por fe, por amor. Y porque estamos empezando a hacer vida lo que estamos aprendiendo en estas clases. Ahora, vamos a ver qué nos dice Hechos. Primero vamos a ver Hechos capítulo 1. Vamos a volver a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Versículo. Ahorita les digo. ¿Hechos qué? Hechos Uno. 1. Capítulo 1. Acuérdense que después de que Jesús muere, Judas se suicida y quedan 11 apóstoles. Pero ellos tenían que completar, porque entonces no estaría completa la base de las tribus de la Nueva Jerusalén. Acuérdense que eran 12 tribus y ellos ya quedaban 11 nada más. Bueno. En el capítulo 1, versículos del 15 al 26. Vamos a leerlo despacio para ir entendiendo lo que nos quiere dar a entender. Dice: un día de aquellos, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, 120 personas reunidas. Acuérdense a quién le dieron la batuta por Jesús, a Pedro. Y dijo: queridos hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo profetizó por medio de David acerca de Judas. Acerca de Judas, el que guió a los que arrestaron a Jesús. ¿En qué parte podemos ver esto? Vamos a ver el Salmo 41. Salmo está en el Antiguo Testamento. Salmo 41. Versículo 30. No, perdón, versículo 10. Salmo 41. 41, versículo 10. Hasta mi amigo. Sí, seguro, en el que yo confiaba. ¿Ese? A ver. Hasta mi amigo seguro en el que yo confiaba, que mi pan compartía, se ha vuelto en contra mía. ¿Qué dice? Un poquito más. Pero tú, Señor, ten piedad de mí, ponme en pie, que quiero pagarles con lo mismo. Que mis enemigos no canten victoria, y reconoceré que me valoras. Fíjense nada más. Hasta mi amigo. ¿Judas qué era? Su amigo, su seguidor. Así es. Y compartía con él el pan. Y él, ¿qué es lo que hace? Traición. Lo traiciona. Y claramente lo dice David en uno de sus salmos. Hasta mi amigo fiel, Seguro.
le da la espalda. Y dice que era uno de los nuestros y compartía nuestro ministerio, no solo el pan, sino también Judas también predicaba. Judas también daba a conocer la palabra de Dios. Judas era un hombre comprometido, pero finalmente cae en la tentación. Ganó la tentación. Mi pregunta, ¿esto no es lo mismo que sucede con muchos sacerdotes? Con mucha gente, sacerdotes. Sacerdotes, laicos, que somos nosotros, seminaristas, religiosas. O sea, nadie está exento de caer en las garras del gran depredador. Nadie. Todos caemos en algún momento. Ahora, ¿qué sucede? Que él dudó de que sea perdonado. Él dudó. Por eso se mató. Por eso no se arrepintió. Por eso no se arrepintió y por eso Judas está condenado. ¿Por qué? Por no arrepentirse. Él pensó, mi pecado no tiene perdón. Porque si él se hubiese arrepentido en el último momento, yo creo firmemente que Dios lo hubiese perdonado y no se hubiese matado como se mató. Y no hubiese hablado las Sagradas Escrituras de él como habla. Vamos a ver. Con el dinero que le pagaron por su maldad, compró un terreno. Cayó de cabeza, su cuerpo se abrió y se le salieron las entrañas. El terreno que compró el infierno. Exactamente. No solamente en los evangelios nos dicen que él fue y devolvió el dinero que le habían pagado. Pero en realidad, ese dinero puede ser que él quiso arrepentirse. No es que realmente haya devuelto el dinero, sino que él quiso arrepentirse y devolver algo, haciendo un acto bueno, heroico. Pero no, siempre no. ¿Por qué? Por su duda. ¿Y a cuántas personas no les pasa lo mismo? De que piensan que nunca me he acercado, tengo miedo, el Señor no me va a perdonar. Y eso es lo que provoca la condenación del alma. ¿Por qué? Porque estás dudando del poder y de la misericordia y del amor de Dios. Lo pones en duda y eso es lo que te pone en riesgo a ti. Y después dice, todos los vecinos de Jerusalén se enteraron, de modo que el terreno se llama, en su lengua nativa, Hakeldama, es decir, campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Salmo 69. Salmo. ¿Qué versículo? Versículo 26. Que sus campos sean devastados y sus carpas queden sin habitantes. Y así dice, que su morada desplomada sin que nadie la habite y que su puesto lo ocupe otro. Que su lugar lo ocupe otro. Entonces, alguien tenía que ocupar el lugar de Judas. No podía quedarse vacío ese lugar, porque las tribus originales eran 12. Y Jesús sentó las bases de su iglesia sobre sus 12 apóstoles, así que no podían quedarse 11. Tenía que haber uno que ocupara el lugar
número 12. Entonces dice, ahora bien, es necesario que uno de los que nos acompañaron mientras el Señor Jesús estaba entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta que nos fue quitado, y sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. O sea, uno de los 120 que habían ahí. Acuérdense que cuando él se levanta a hablar, eran 120 personas. Y entonces, entre los que estaban allá, nos dice el versículo 23, designaron a 2. José, llamado Barsabás, apodado Justo, y Matías. Y después rezaron así: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, indícanos a cuál de los 2 eliges para ocupar el puesto de este ministerio apostólico. No dice de creyente, no dice de discípulo, no. Un ministerio era como un padre. Eran presbíteros. Un ministerio apostólico. O sea, era una sucesión de un apóstol que ya no estaba. Y dice que Judas abandonó para marchar al lugar que le correspondía. La suerte tocó a Matías y fue incorporado a los 11 apóstoles. O sea, él pasa a ser el número 12. Ahora, ustedes ya han visto a través de la televisión cómo se hace la sucesión del vicario de Cristo en la persona del Papa. Ahí, entre todos los cardenales y obispos, proponen nombres de personas para que el mero designe quién va a suceder a Pedro. Ahí vemos la sucesión apostólica idéntica a lo que hicieron los apóstoles. Cuando un arzobispo cumple 75 años, tiene que meter su renuncia. Y entonces, en el Vaticano se dice que el mismo que acaba de meter su renuncia investigue entre los sacerdotes que le corresponde quién podría ser el mejor para sucederlo en el ministerio. Y se inicia una investigación. Y el arzobispo propone nombres, porque se hace una reunión entre, ¿qué será? Los más antiguos, los más grandes, los sacerdotes más viejitos. Los canónigos. Sí, los canónigos, entre ellos, y les dice: propongan ustedes quién sería el mejor para sucederme en el ministerio. Y proponen nombres. Entonces ya se inicia formalmente. Entre esas personas van y un enviado del arzobispo le hace preguntas al sacerdote y le pregunta principalmente: ¿te interesa? ¿Te gustaría? Pero todo esto es en secreto, nadie más se entera. Al interesado le preguntan: ¿te gustaría tomar las riendas de la iglesia?
de tu arquidiócesis o de tu diócesis. Si este sacerdote dice no, van con el segundo. Si el segundo tampoco acepta, van con el tercero. Si el tercero acepta, entonces le dicen a la alta jerarquía, a Vaticano, ya aceptó. Entonces, el arzobispo que se va a jubilar propone él propone la fecha de cuándo va a ser la toma de posesión del nuevo arzobispo. Y el enviado del Papa es el que lo nombra arzobispo u obispo. O sea, el nombre del Papa es que se hace. No lo hace un obispo, no lo hace el arzobispo, no lo hace el sacerdote. No. Tiene que ser el nuncio apostólico, que es el representante oficial del Papa en todo el mundo. Es como si el Papa lo estuviera haciendo. Sí, México tiene su nuncio apostólico. El cardenal. Entonces, todos inician siendo presbíteros, o sea, sacerdotes. Y entonces empiezan, dependiendo de su trabajo, es como, pues los proponen, exactamente. Y eso es lo que se hizo por primera vez con los apóstoles, con Matías. Es lo que se llama la sucesión apostólica, que yo no he visto en ninguna denominación de los hermanos separados que haya esa sucesión. Cada quien se nombra como pastor y él no va a pasar la batuta a nadie. Yo no he visto sucesión apostólica. Para empezar, porque ellos no vienen de los apóstoles. Para empezar. Y para terminar, pues si ya tienen cierto poder, no lo van a soltar tan fácilmente. A menos, creo yo, no sé exactamente la condición o de dónde, cómo lo hacen. No conozco su jerarquía. Pero yo no he visto sucesión apostólica en ninguna iglesia protestante. En ninguna. Los nombran pastores, sí, pero ¿de dónde viene ese pastoreo? ¿Quién los nombra? ¿Quién los nombra? Se autonombra. Exactamente. El líder. El líder es el que lo hace. Tienen sus universidades, sí, pero sucesión apostólica, no. Ellos tienen su propia jerarquía y debe de haber un líder arriba, que es el que hace. que es el que mueve los designa, hilos. exactamente, y es el que tiene su organigrama. Pero él mismo lo creó. No viene directamente de Jesús a los apóstoles, y de los apóstoles empieza entonces la sucesión apostólica. Eso no existe en ninguna otra denominación. Entonces, es así como se va formando nuestra Iglesia Católica, con la sucesión apostólica. Ahora sí, capítulo 2, versículos del 1 al 4. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense,
nos dice que estaban reunidos todos. Ahora, ¿qué estaban haciendo cuando se reunieron y vino? Fíjense nada más. Vamos a ver. Creo que está, a ver, no puse la cita. Bueno, ya aparecerá aquí. Nos dice que estaban reunidos, pero estaban orando. Ellos estaban reunidos y estaban orando. Porque no fue algo así de que ya vino el Espíritu Santo y me poso. No, tiene que haber una invitación, y esta invitación es la oración. No estaban solamente comiendo o echando relajo, no, estaban en un momento de oración. Cuando llega esta ráfaga como de un viento huracanado que llenó toda la casa, y dice que aparecieron como lenguas de fuego que descendieron por separado. O sea, llega una y se divide y se va sobre todos los que estaban en ese momento en la casa. Por eso les digo, después vamos a ver quiénes eran los que estaban. Porque no era solamente los 12 apóstoles. Pero no fue para todo el pueblo. Porque si no, entonces todos se hubiesen convertido. No, solamente fue para María, las mujeres que ayudaban al servicio de la comida para todos los apóstoles. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Obviamente, la primera en recibir la mayor parte de toda esta bendición era María. ¿Por qué? Porque era la elegida de Dios, era prácticamente la representante de Dios en ese lugar. Pero ella, como siempre, de una manera humilde, siempre estuvo al servicio de los apóstoles de su Hijo. Fíjense nada más. No fue al revés. A semejanza de Jesús fue su humildad, su amor y su entrega hacia los demás. Y entonces nos dice la lectura: y así es como nace la iglesia en medio de un nuevo éxodo. ¿Por qué un nuevo éxodo? Porque esta vez el pueblo ya va a ser libre del pecado si quiere. ¿Por qué? Porque todos estamos en esa condición de pecado. Pero si tú aceptas y crees lo que te van a decir los apóstoles, pasas de pecado a una vida de gracia. Ese es tu éxodo. De vivir una vida en pecado a vivir una vida libre de pecado. Por eso dice, en medio de un nuevo éxodo, en medio de la liberación de los pobres, de los oprimidos, de los enfermos, bueno, de los pobres. Pero aquí no nos están hablando de los pobres, hablando económicamente, sino de los pobres de espíritu. Los pobres, pobre de ti que no tienes amigos, no tienes con quién platicar. Pobre de ti que eres tan soberbio. Que no crees en Dios. Pobre de ti que no amas. Pobre de ti
que maltratas a tus hijos. Pobre de ti que no amas a la persona que vive contigo. Pobre de ti que no has amado a tus padres. Pobre de ti, a esos pobres se refiere. No solo económicamente, porque de que habían muchos y siguen habiendo muchos pobres. Pero pobres de esas personas que no conocen a Dios. Esos son más pobres. Los que no conocen y aman a Dios. Los oprimidos por el pecado, los que están metidos en la droga hasta el fondo, los que están metidos en el alcohol hasta el fondo, las mujeres adúlteras, las mujeres prostitutas que no conocen a Dios, que no saben lo que están haciendo con su cuerpo. Los oprimidos, los enfermos, es lo mismo, porque están enfermos de pecado, están oprimidos y son pobres porque no tienen a Dios en su vida. Entonces, esa es la liberación real que viene a darnos Jesús, hacerte libre de toda esa esclavitud de pecado. Porque si tú dejas el pecado, ya vas a ser una persona feliz, que aunque tengas problemas, porque eso no nos exenta de los problemas, eso no nos exenta de las enfermedades físicas, eso no nos exenta de los accidentes. Pero puede venir todo eso y tú seguir siendo feliz porque tienes a Dios en tu vida y tú sabes que Dios te va a levantar. ¿Por qué? Porque confías en Él. Acuérdense de Job. A Job le fue arrebatada su familia, le fue arrebatado sus hijos, le fue arrebatado sus bienes, Su salud. le fue arrebatada la salud. Y nunca habló mal de Dios. Al contrario, gracias Señor, tú me lo diste, tú me lo quitas. Y entonces, por haber sido fiel, Dios le restituye el doble de todo lo que el demonio le quitó, porque era una prueba que el demonio le estaba poniendo. Entonces, de todo lo que te suceda, dale gracias a Dios y ponte completamente en las manos del Señor, porque Él te va a rescatar de las pruebas que el depredador te va a poner. Pero si tú confías en Dios, Él te va a sacar y te va a sacar airoso en esa batalla. Ahora, esa batalla que nosotros ahorita estamos viendo, estamos pasando como pueblo, no solo como pueblo de Dios, sino como pueblo a nivel mundial, todas estas pruebas que estamos pasando, Dios nos va a sacar airosos si confiamos en Él. Nada más dense cuenta cuántas personas ya murieron por esa enfermedad. Y nosotros seguimos adelante. Nada más por decir un ejemplo. Porque nos ponemos en manos de Él. ¿Puede ser que nos contagiemos? Claro que sí, puede ser, pero no te vas a morir de eso. ¿Por qué? Porque estás en las manos de Dios. Porque confías tu vida a Dios. No hay de otra. ¿Cuántos ya se fueron? Y vecinos cercanos. Amigos. ¿Cuántos amigos nuestros no te dicen, murió mi pariente, murió mi amigo? Por todos lados. Y nosotros seguimos adelante. ¿Por qué?
Porque para Dios existe un propósito en el que nos va a utilizar. Y aquí seguimos. Daniel 9, 17 al 19. Libro de Daniel. Ahora pues, oh Dios nuestro, escucha la plegaria y las súplicas de tu siervo, y por amor de ti mismo, haz brillar tu rostro sobre tu santuario devastado. Dios mío, inclina tus oídos y escucha. Abre tus ojos y mira cómo está arruinada la ciudad sobre la cual ha sido pronunciado tu nombre. No nos apoyamos en nuestras buenas obras, sino que derramamos nuestras súplicas ante ti, confiados en tu gran misericordia. Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende. Obra, Dios mío, no tardes más, por amor de ti mismo, ya que tu nombre ha sido invocado sobre tu ciudad y tu pueblo. Palabra de Dios. ¿Por qué leemos a Daniel? A ver, recordemos cómo la tarea de los israelitas al regreso del exilio babilónico era la reconstrucción del pueblo y del templo de Jerusalén. Precisamente esto es lo que estaba pidiendo este muchacho, porque estaban regresando y viendo la desolación de la ciudad. En el versículo 18 dice: Dios mío, inclina tu oído y escúchame. Abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad que lleva tu nombre, porque al presentar ante ti nuestra súplica no confiamos en nuestros méritos, sino en tu gran misericordia. Aquí estaban regresando del exilio para reconstruir el templo de Jerusalén. Ahora, cuando habla de esto Daniel, es porque iban a reconstruir por segunda vez el templo. Pero vamos a ver, históricamente comprobamos que este exilio duró en tiempo real 70 años. El tiempo real en el que ellos fueron cautivos en Babilonia fue por 70 años. Ahora, el exilio espiritual fue el que duró 490 años. En los versículos 21 a 25 dice: aún estaba pronunciando mi súplica cuando aquel Gabriel que había visto en la visión llegó volando hasta mí. ¿De quién Gabriel está hablando? El ángel. Del ángel Gabriel, el mismo que le va a dar la buena noticia a María. A la hora de la ofrenda de la tarde. Al llegar me habló y me dijo: Daniel, yo he salido para abrirte la inteligencia. Al principio de tu súplica se pronunció una sentencia y yo he venido para comunicártela, porque eres un predilecto. Entiende la palabra, comprende la visión. 70 semanas están decretadas para tu pueblo y tu ciudad santa. Los 70 años del exilio. Estas 70 semanas son para cerrar el delito, para poner fin al pecado y expiar el crimen. Nada más, fíjense, esto que tenían que sufrir por 70 años era para cerrar el delito, para poner fin a su pecado y para expiar el crimen. ¿Esto cómo se llama? Es su penitencia. Recuerden, otra vez, estas 70 semanas están decretadas para tu pueblo y tu ciudad para cerrar el delito,
para poner fin al pecado y para expiar el crimen. Esto es la penitencia que Dios le puso a su pueblo. Para traer una justicia eterna, para que se cumplan visiones y profecías y consagrar el lugar santísimo. Has de saberlo y comprenderlo. Desde que se decretó la vuelta y la reconstrucción de Jerusalén hasta un príncipe ungido, pasarán 7 semanas. Después, durante 62 semanas, será reconstruida con calles y fosos, pero en tiempos difíciles. Pasadas las 62 semanas, matarán al ungido inocente. Vendrá un príncipe con su tropa y arrasará la ciudad y el templo. El final será un cataclismo y hasta el fin están decretadas guerra y destrucción, cosa que hasta la fecha no ha parado. ¿Han escuchado ustedes que Israel pasa un tiempo en paz, pero luego otra vez inicia guerra y otra vez tiempo de paz y otra vez tiempo de... Y esto es el decreto de Dios. ¿Por qué? Por su mala conducta. Pero sobre todo, por lo que dice adelante, en la parte anterior. Pasadas las 62 semanas matarán al ungido inocente. Esa fue su... Y esa es su Cavaron penitencia. su tumba. Esa es su penitencia. Y es lo que nosotros le pedimos a Dios cuando vamos a confesar. Que nos cierre el delito, que le ponga fin a nuestro pecado y que podamos expiar, o sea, pagar lo que hicimos con nuestro crimen, con nuestro pecado. Y eso es lo que lleva el nombre de penitencia. Porque tienes que expiar, o sea, tienes que sufrir por el crimen que cometiste. Las consecuencias. Entonces dice, la destrucción del templo de Israel tuvo lugar entre los años 64 y 70 después de Cristo. Después de la cual empieza de nuevo la reconstrucción. Pero esta vez no solo es una reconstrucción física, porque la construcción del pueblo ya la había iniciado Jesús. ¿Cuándo la inició? En el momento de su muerte. El tiempo que pasa entre la ascensión del Señor y Pentecostés no fue inmediato. Podemos pensar que solamente pasaron unos días. No, mis reitos, no. Fíjense, este Pentecostés sucede entre el año 33, o sea, entre el año en que muere Jesús y el año 70. Y la construcción del nuevo templo lo va a hacer cada uno. Cada uno de los creyentes. Él va a hacer la construcción o reconstrucción del nuevo templo. Podríamos pensar que todo esto pasó en días. No. Todo tuvo un proceso. Todo. Ahora, vamos a ver qué nos dice Mateo 24. 1 y 2. Sí. La destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Jesús salió del templo y mientras caminaba, sus discípulos le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Jesús les dijo: ¿ven todo eso? En verdad les digo,
No quedará ahí piedra sobre piedra, todo será destruido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Fíjense nada más. Jesús habla sobre la otra destrucción. Y dice, ¿ven todo eso? Les aseguro que se derrumbará sin que quede piedra sobre piedra. Por eso les digo que el Pentecostés no se dio en días. Porque en el año 64 se instalan completamente los romanos y se inicia otra guerra. Y entre los años 64 a 70 destruyen la ciudad de Jerusalén en esos 6 años. Y después nos dice en el versículo 15 a 21, cuando vean esto, cuando vean instalado en el lugar sagrado el ídolo abominable anunciado por el profeta Daniel, acuérdense lo que había visto la figura de un faraón con manos de oro, otro con manos de bronce, ¿se acuerdan? Y otro con manos de carbón, algo así. Claro. Entonces dice, cuando vean instalado en el lugar sagrado el ídolo abominable anunciado por el profeta Daniel, entonces los que viven en Judea que escapen a los montes. Entonces, esto es lo que coincide con la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Cuando entran los romanos, en esos 6 años se destruye. Es entonces cuando se da el Pentecostés. Porque primero tenía que darse cumplimiento. Acuérdense que no hay nada que no diga Dios o no diga Jesús que no se cumpla. Por eso no pudo haber sido inmediato. Acuérdense que los evangelios tampoco fueron escritos inmediatamente. Pasaron casi 150 años para que se estuvieran escribiendo los libros, que más bien fue como cartas. Y el que mejor nos ha enseñado es Lucas, porque él tiene una cronología más acercada a la historia, porque es el que estuvo investigando y además entrevistando a los testigos fidedignos, o sea, a los apóstoles, a la Virgen María. Entonces dice Jesús, escapen a los montes. El que esté en la azotea, que no baje a recoger sus cosas. El que se encuentre en el campo, que no vuelva a buscar el manto. O sea, cuando inicie esto de la guerra y la destrucción, salgan. ¿Por qué? Porque si mataban a todos, ¿quién iba a llevar la palabra? Porque esto se lo dice a sus apóstoles, no se lo da a conocer a todos los que iban y lo buscaban. A ver, ¿qué nos dice? A ver. En el mismo capítulo, versículo 3. Luego se sentó en el cerro de los Olivos y los discípulos fueron a preguntarle en privado: Dinos, ¿cuándo tendrá lugar todo esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin de la historia? Pero él le da el fin de la historia que en ese momento estaban viviendo ellos. O sea, el final de la represión hasta del pecado, no del final del mundo. Porque hasta ese momento, cuando inicia la iglesia,
la Iglesia Católica cuando inicia va a ser sobre el nuevo pueblo. Aquí Él todavía no ha muerto. Aquí Él no ha resucitado. Entonces a Él le preguntan el fin del mundo, el fin del tiempo del exilio del pecado va a terminar cuando vean instalado en el lugar sagrado el ídolo abominable. O sea, cuando vengan el reino romano y se instale en Jerusalén, ese va a ser el tiempo final. ¿Por qué? Porque después, cuando inicie la iglesia, va a ser el nuevo reino. Bueno, entonces, la destrucción fue revelada varias veces por Jesús. No fue la única vez que habló de la destrucción. El Señor le da instrucción a los apóstoles para los días de la destrucción. Aquí vemos que nos dice que cuando empiece todo eso, jalen y que se vayan a los montes. ¿Y qué nos dice San Lucas en el 21, capítulo 21, versículos 5 y 6? Lucas, ¿qué? 21, versículos 5 y 6. 5 y 6. Jesús predice la destrucción de Jerusalén. Como algunos estaban hablando del templo con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús les dijo: mírenlo bien, porque llegarán días en que todo eso será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. ¿Hasta dónde? 5 y 6. Solo son 5 y 6. Y lo vuelve a decir. No vuelve a decir. Llegará el momento en que no haya piedra sobre piedra. Pero, ¿a qué se refiere Jesús con que ya no hallarán piedra sobre piedra? No solamente se está hablando de la destrucción física de ese templo, sino de la destrucción de la mentalidad que tenían los judíos. De esa destrucción más bien habla. De la destrucción de ese imperio de pecado. Porque acuérdense que aquellos sepulcros blanqueados, aquellos hipócritas, aquellos fariseos, le dictaban leyes muy duras al pueblo. Y ellos no lo cumplían. Entonces, Jesús habla de la destrucción de ese templo, de esa ley, de esa forma de interpretar las escrituras. Y dice, llegará el momento en que ya no haya piedra sobre piedra, que sea eliminado todo eso. Y para nosotros eliminamos toda nuestra vida de pecado cuando creemos en Jesús. Entonces ya no va a quedar piedra sobre piedra de nuestra vida pasada. ¿Por qué? Porque si vamos al confesionario y confesamos nuestra vida de pecado, todo eso es borrado. Todo eso es borrado. Y dice, ahora sí, viene la interpretación de la Santa Iglesia. Dice, la Santa Iglesia nos enseña que Jesús está a la derecha del Padre conduciendo a su iglesia a través de su vicario. En este caso es el Papa Francisco, que es el Papa número 266. Él es el Papa número 266. Ahora, nuestra iglesia católica nace y ya vimos que se va dando por sucesión apostólica. Ahora, yo les pregunto a ustedes, Jesús cuando les da
todas esas instrucciones de que cuando empiece la destrucción y vean esto, váyanse a los montes, hagan esto, hagan lo otro, se los dejó por escrito. No, ¿Cómo fue? la De tradición. palabra. La palabra. De palabra. A eso es a lo que se le llama tradición. Ahora, ¿qué es la tradición? El significado común de la palabra tradición viene de tradere, que es dar, entregar, transferir. Es lo que quiere decir la palabra tradere. Ahora, en su sentido etimológico, sugiere la presencia de un legado que se transmite de generación en generación por obra de un sujeto transmisor a un sujeto receptor. Lo que se transmite es, en su esencia, un acervo permanente de verdades vitales que asumen diversas y renovadas formas históricas. Por ejemplo, para que se entienda mejor esto, nosotros tenemos por tradición yucateca que en las grandes fiestas como bodas, bautizos, celebraciones, ¿cuál es nuestra tradición de comida típica? Cochinita. La cochinita. Otra tradición, ¿cuál es la cena típica por tradición de los sábados? La cena. La cena por tradición, los panuchos y los albutes. A mí me gusta chocolate. Eso es desayuno en los domingos o el puchero, mondongo o lo que dijo el chocolomo. Por tradición. Eso es lo que nos ha estado enseñando nuestra cultura, nuestra familia. Los lunes, tu frijol con puerco. Los martes, ¿qué es los martes? No me acuerdo si era la carne molida con tu frijol colado. Y así cada día de la semana tenía la tradición una comida. Y para las grandes celebraciones, la cochinita. Eso hasta la fecha todavía sigue siendo. Entonces, ese es el legado desde la primera generación de yucatecos hasta la fecha. Y no lo hemos borrado. Lo seguimos viviendo. Bueno, ¿cuál es la tradición que deja Jesús a sus apóstoles? ¿Cuál es la tradición que deja Jesús a sus apóstoles? Predicar. Convertir. Bautizar. Confirmar. ¿Qué más? Confesar. Confesar. Comulgar. ¿Faltan sacramentos? Sí, matrimonio, pero eso no. Matrimonio. No. Sí, pero el sacerdote es testigo de la unción de los enfermos. Eso es lo que dejó Jesús por tradición, que está en las Sagradas Escrituras, pero no con ese nombre. Bueno, eso sí. Todo está en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en la primera lectura de hoy, en la carta de Santiago, creo que es capítulo 5, dice, si ustedes están enfermos, llamen al presbítero para que le haga oración y lo unja. ¿Con qué se unge? Con aceite. ¿Cómo ungieron a David? Con aceite. Pero fue otro tipo de unción porque fue para demostrar que él iba a ser el rey de Israel.
En este caso dice claramente Santiago en su carta, en la primera, creo que es una nada más. Santiago, si ustedes están enfermos, llamen al presbítero para que les haga oración y lo unja. Y Dios le puede devolver la sanidad, o sea, la salud. Porque la unción de los enfermos no es para que te mueras. A menos que ya te haya llegado la hora y Dios lo haya marcado así. Pero si no, la unción de los enfermos te va a dar la salud. Entonces, por tradición tenemos los 7 sacramentos. Y más, y más. Porque también por tradición tenemos los 5 mandamientos de la iglesia. Y por tradición conocemos también los 7 pecados capitales. Entonces, toda esa gran riqueza la tenemos por tradición. O sea, fue lo que le enseñó Jesús a sus apóstoles. Y los apóstoles en la sucesión apostólica le enseña al que va a quedar en lugar de. Ahora, el catecismo es la sagrada tradición de la Santa Madre Iglesia y se basa en 3 grandes pilares. La revelación, que es la Sagrada Escritura. La tradición, que son las enseñanzas no escritas, pero que fueron delegadas en la sucesión apostólica. Y la doctrina, esta es la enseñanza de la iglesia, que es el resultado de una reflexión teológica sobre la escritura y la tradición. O sea, aquí los presbíteros se pusieron a pensar hasta que entonces dijeron, no, pues hay que poner todo esto por escrito. Porque acuérdense también que en las cartas de Pablo le llama mucho la atención a algunos presbíteros que se habían estado desviando de las enseñanzas. Ya lo hemos visto en clases pasadas. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos mismos dicen, hay algunos que no están enseñando como debe de ser, vamos a ponerlo por escrito para que se quede como una ley. Entonces es cuando empiezan a aventarse con las reglas. Sí, porque iba a estar muy, muy terrible que siga así de boca en boca, porque todos le van a poner algo de su cosecha. Entonces empiezan a escribir y a decir cómo van a ser las reglas, a estipular. Claro que después poco a poco esas reglas se fueron puliendo y mejorando, porque en la iglesia primitiva, cuando se paraba una persona a decir sus pecados, era ante todo el pueblo. Mi madre. Imagínense que si iban 200 personas, ¿cuándo se terminaba el culto? Pero era interesante saber el chisme. Entonces, ¿qué es lo que hacen los presbíteros? Lo que debe de perdonarse en ese momento, que no son pecados, porque habían pecados mortales, pero también habían pecados veniales. Entonces se paran y dicen, no, estos son pecados mortales porque se van y están, a los 10 mandamientos están pisoteando, ¿no? Y estos otros no, pues son más leves. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen? Alguien se puso a escribir y entonces se hace la oración de yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Entonces, con esta oración, y después el sacerdote pone en sus manos y nos dice a todos en la misa, dice la oración y dice que nos perdona de esos pecados. Entonces ya nos ahorramos un montón de tiempo. Es por eso que poco a poco, entonces,
la iglesia se va puliendo, porque esto no se dio de la noche a la mañana. Fue poco a poco, y ya vimos cómo las cosas que Dios hace las va haciendo poco a poco. Y para Él lo que es una semana para nosotros son años o siglos. Entonces, la enseñanza de los 12 apóstoles o enseñanza del Señor a las naciones por medio de los apóstoles, conocida como comúnmente didache, que se pronuncia didaje, es una obra de la literatura cristiana primitiva que pudo ser compuesta en la segunda mitad del siglo I, o sea, como en el año 500 aproximadamente. ¿Acaso antes de la destrucción del templo de Israel? En el año 70 más o menos, por uno o por varios autores, los didaquistas, a partir de materiales literarios judíos y cristianos ya existentes. Entonces, sí, pues sí, porque tenían que tener un orden. Acuérdense que Jesús era un hombre muy ordenado. Cuando hablaba y enseñaba parejo, pero después les decía a sus apóstoles, les explicaba lo que quería decir. O sea, les enseñaba, tenía una didáctica. Y para que seas un didacta, un profesor, tienes que tener orden. No le vas a enseñar el Apocalipsis cuando no le has enseñado el Génesis. Entonces, ese mismo orden, ellos ya habían visto que era lo necesario para que pudieran crecer como comunidad, porque Jesús ya no estaba. Entonces, tenían que enseñar, pero que las enseñanzas que yo tengo en Judea sea la misma que tiene Jerusalén, sea la misma que tiene Samaria, sea la misma de Éfeso. ¿Y cómo iba a suceder eso? Solamente teniendo las reglas por escrito. Era la única manera. Entonces, por eso se dan las cartas de San Pedro y las cartas de San Pablo, que de hecho todo lo que vemos en misa, en eso se basa. En las cartas de San Pedro y las cartas de San Pablo. Todo lo que es el ministerio de los presbíteros, ahí está. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Después dice, la historia de los primeros cristianos se caracteriza por la persecución, el rápido crecimiento numérico y geográfico, el testimonio del martirio, el debate de la filosofía griega y el judaísmo y la proliferación de herejías. ¿Por qué proliferación de herejías? Porque había gente que iba con los judíos, también iba con los griegos, también iba con los cristianos. A final de cuentas hacía un revoltillo, como está sucediendo con los hermanos protestantes. Entonces, ¿qué hacían? Ya no daban una doctrina fiel de la palabra de Jesús, sino que iban diciendo sus propias ideas. Entonces de ahí proviene eso, las malas ideas, las herejías. Porque el hereje no es solamente que no crea. El hereje también puede ser el que da la palabra de Dios mal, a su conveniencia. Y con eso ir recaudando fondos y fondos. Entonces él se va haciendo rico de lo que él va enseñando. Eso también es herejía y apostasía. Peor. El estudio de la iglesia primitiva
se divide habitualmente en dos fases. El período apostólico, que fue durante el siglo I, y el período preniceno, en los siglos segundo, tercero y comienzos del cuarto. O sea, por ahí del año 100, 200, 300 hasta el año 400. Conservamos pocos escritos de los padres apostólicos del primer siglo, o sea, de los primeros 100 años. Más luego floreció la literatura cristiana con autores que han dejado obras a veces bastante extensas, como son en parte del Justino Mártir, Irineo de León, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Cipriano de Cartago y muchos otros. Y estos los pueden encontrar ustedes en línea porque hay muchos escritos antiguos con tradición y traducción. Me suena Irineo de León, ¿no? Vimos una película de él. Pueden buscar porque en internet ahorita hay muchísimas obras y pueden buscar. Yo creo que es más parte de Tertuliano. Tertuliano es muy citado en la literatura, hasta en la preparatoria. Y muchos otros cuya lectura esclarece las prácticas, las creencias y la organización de los cristianos durante este tiempo de persecución. Otras características de este periodo son la ausencia de una lista definitiva de libros que componen el Nuevo Testamento, el progreso hacia la expresión teológica clara de las doctrinas cristianas, universalmente aceptadas en contraposición con las herejías. O sea, toda la literatura que aclara la doctrina cristiana, que explica qué es en aquel entonces, qué era para ellos la herejía. Entonces, obviamente, pues está en contraposición con lo que en aquel entonces se decía o se predicaba. El cristianismo primitivo fue un fenómeno principalmente urbano, minoritario y extraño al orden legal. Definitivamente. Era urbano, sí, porque en el cristianismo, o sea, en la doctrina nueva cristiana que empezaron a dar los apóstoles, pues ellos no eran políticos, ellos no eran grandes, exactamente, que sean estudiados o que tengan, que sean lo que eran los otros fariseos, que conocían perfectamente y sabían leer y escribir. Y Pedro, que era pescador, ni sabía escribir. ¿Cómo es que escribió las cartas? Seguramente se la dictó a alguien, porque él no sabía escribir, era pescador. No, que era tonto, que le dio la ayuda. Exactamente. ¿Y cómo es que Dios, a través de este hombre, que era un ignorante, porque no sabía leer y escribir, cómo es que le dio la sabiduría para enseñar de esa manera? Y sobre todo para llevar sobre sus hombros la Iglesia Católica y para sentar las bases de lo que Jesús mismo le había hecho. Como vicario. siempre, o sea, y hemos visto y lo notamos, en Jesús no se va a poner en alguien que se crea superior, tiene que ser alguien humilde, no solo para que lo pueda moldear. Para que lo pueda moldear. Exactamente. Y no le gane la soberbia y todo. Definitivamente. Dice, minoritario. Definitivamente, porque los cristianos eran pocos. A mucha gente mataron. Acuérdense también de la vida de Pablo al inicio. Él era un asesino de cristianos.
Y así como él, muchos, sobre todo los soldados romanos, mataban a diestra y siniestra a los cristianos, sin importarles si eran niños, si eran mujeres, ancianos, enfermos. No les importaba, ellos entraban a las casas de los cristianos y los mataban por igual, y con la misma hazaña, porque no era solamente que los mataran, no, los hacían sufrir, los despellejaban antes de matarlos o los quemaban. Está ruda la película de Pablo, ¿ya la viste? Cómo lo hacían en vivo y a todo color. Los quemaban en las calles, sí. lo ponían y lo quemaban. ¿Por qué? Por ser cristianos. Y dice, y extraño al orden legal, completamente, porque los cristianos iban en contra de muchas de las leyes de los romanos. ¿Por qué? Porque las leyes romanas tenían demasiado libertinaje y los cristianos tenían que ir conforme a los 10 mandamientos, en contra de muchas de los libertinajes que proponía el orden romano. Nada más pensemos en Nerón. Nerón era despiadado. Nerón mató a su mamá. Era una persona nefasta, era bisexual. Sí. Entonces él le metía a todo, le metía al Es como la película donde son varios demonios lo que tiene la que le están exorcizando y dice soy Nerón, soy no sé quién, soy Caín. Sí. Entonces todos los pecados habidos y por haber, Nerón los tenía. Sale uno que dice yo soy mayambe. Entonces por eso dice la escritura que era extraño al orden legal, al orden que los romanos conocían, oscilando entre la indiferencia de los césares y la persecución que sucedieron entre el incendio de Roma del año 64 y hasta el edicto de tolerancia en el año 313. O sea, imagínense todo lo que vivieron todos ellos. Hay un no sé cuál de los santos, o San Esteban o San Sebastián, uno que asado lo pusieron en una parrilla y luego dice, volteme de otro lado porque de este lado ya se coció, le dice a los soldados. Pues no sé cuál de esos mártires. Pues es que muchos sufrieron muchísimo. Este periodo concluyó definitivamente con el Concilio de Nicea en el año 325, cuando la Iglesia comenzó su rápida transformación hacia una institución legalmente permitida y mayoritaria. En este concilio, en este año, es cuando Constantino declara legalmente constituida la Iglesia Católica Cristiana. Por eso los hermanos separados dicen que Constantino es el fundador de la Iglesia Católica, porque él solamente dijo, ya, párenle, ya no va a ser ilegal ser cristiano, se queda legalmente constituido. ¿Por qué? Porque él se bautizó, porque él era creyente. Y entonces ellos dicen, no, es que Constantino fue el creador, el fundador de la Iglesia Católica. No, él solamente dictó de que ya era legal, que quien quiera ser cristiano lo podía hacer. Dios que dictara. Entonces, no, él no fundó la Iglesia Cristiana Católica, sino que solamente la hizo ver como legal. El símbolo secreto del pez recibía el nombre de ictus. Por eso les dije que deberían de tener en las puertas, tanto la que da al patio como la que da a la calle, debemos de tener el ictus. Es un pescado. Dice, cuyo acrónimo en griego significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. O sea, yo soy cristiana, yo creo
en Jesús, yo acepto a Jesús como mi Si Jesús Salvador. dibujó un ¿Y dónde pescado, lo compro? Ok, vender. ¿Dónde? Donde sea. Librerías Sí, católicas, o lo puedes mandar a imprimir, lo plastilizas y lo pegas en tu puerta. Yo más hacer de madera, que sea pues Jesús dibujó De un madera, pescado. ¿no? metal. Para que dos cristianos se reconocieran como tal. Uno de ellos dibujaba un arco en la arena. Si la otra persona completaba la figura del pez, significaba que ambos eran cristianos. Sí, así. Sí, así. El primer Entonces acto aquí de- les estoy dando una muestra de cómo es en hebreo y en español. Y esto es el inicio, la segunda parte de la introducción. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Algún comentario? No, todo claro. En cuanto a lo que es tradición, en cuanto a lo que es la doctrina, eso sí lo tenemos que tener siempre, siempre, siempre en cuenta, de que la iglesia no apareció por obra de magia, que la iglesia es netamente sucesión apostólica, que la iglesia no se inventó nada absolutamente, que todo lo que vivimos en la Santa Misa es lo que vivieron los apóstoles y las primeras comunidades cristianas. Adaptado a nuestra época, sí, porque tenía que evolucionar conforme iba evolucionando pues la sociedad en general. Pero no ha cambiado, la ideología de la iglesia no ha cambiado. Pero tampoco puede quedarse como estática, ¿verdad? Tiene que evolucionar según el tiempo. Exactamente, ¿por qué? Había un tortillero, Porque o ya pasó. la vida es evolución. La vida es evolución. Vemos que Jesús se encarnó, vivió en el vientre de su madre durante 9 meses, después nació, creció como cualquier hombre. Entonces no se quedó estancado en el vientre de su madre, tampoco se quedó estancado como niño, tampoco se quedó estancado en el sepulcro. Entonces la vida es evolución. Entonces nosotros también tenemos que evolucionar. Y estamos en ese periodo de evolución, aprendiendo para después poder enseñar. Y pues la iglesia no podía quedarse tampoco atrás, tenía que crecer. Así como creció, como dijo Jesús, lo vimos la semana pasada, dijo, no solo Jerusalén, sino toda Judea, Samaria y hasta los confines. Así nosotros, no solamente nuestro lugar de estudio, eso lo llevamos a nuestra casa y de nuestra casa a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que si nos preguntan, oye, ¿por qué has cambiado tanto? No, pues porque ya conozco a Jesús. Y si tú quieres, te lo puedo presentar. Si tú quieres, te lo puedo dar a conocer. Porque ahorita ya tenemos cierta preparación. Ya no nos llevan tan fácil al baile por los hermanos separados, creo yo. Que ya no pasan. ¿Cómo no? Tu papá le trajeron un negocio. Por mi casa no, y era todos los domingos, ¿verdad? Todos los domingos había Pero un eso montón. es ayuda para la vida, porque no sé qué le pasó y ya no camina. Y yo a mí me traían el reto, No sé si no la me Biblia- decían nada, era nada más la ayuda. Entonces, esa vez trajeron y ya está hasta digo el libro.
El Atalaya. cuaderno. Ajá. Atalaya, Pero el le testigo dices trae algo, atalaya y después. porque esa viejita está bien fregada. Es nada más hablarle ayuda y ya es como le digo. Porque está ahí en el papel y ¿qué haces esto acá? Si tiene años, pues que no, que sí vino la señora. El Señor vino. Señora, Ah, señora. señor. Porque antes la señora venía. Porque pues ella no podía salir. Antes venía una mestiza. mestiza gorda y lo ponían en San Bucán de Santos y le hacía así. No, y le pero es daban que Santos 10 también le pesos. daba. No, y está bien, o sea, como ayuda a un católico, A cualquiera, ayudas a claro. cualquier persona que lo necesite. Ahí la fe y el amor al prójimo es sin barreras, Así es. sin barreras de creencias o de estatus. Ahí Como sí, dice papel. claro. Bueno, si no hay ningún otro comentario, pues vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denle like y suscríbanse.